buenas noches. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el programa Andina Saludable y el SILAB Salud presentan el ciclo de webinars La Salud Colectiva en Tiempos de Pandemia. Esta noche nos acompaña el doctor Andrés Peralta, investigador del proyecto CAD de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la conferencia Aspectos éticos derivados de la pandemia COVID-19. Muy buenas noches con todos y todas. Es para nosotros, desde el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, el programa Andina Saludable y el SILAB Salud, un gusto poder contar con ustedes en el tercer webinar del ciclo de conferencias virtuales La Salud Colectiva en Tiempos de Pandemia. Queremos pedirles que por favor mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas. Vamos a presentar a nuestro conferencista de hoy, como bien lo mencionó nuestra colega Doris, el doctor Andrés Peralta. Por favor, si me ayudan pasando las diapositivas. Le damos la bienvenida al doctor Andrés Peralta. Él es médico, es magíster en salud pública y PhD en biomedicina en salud pública. Es investigador en salud pública y epidemiología social. Sus principales intereses giran en torno al territorio y a la vivienda como determinantes de la salud y específicamente de la mortalidad. Trabaja como investigador en el proyecto europeo CEAT, contextualización de la evidencia para la acción en diabetes en entornos con bajos recursos, un estudio utilizando métodos mixtos en Quito y Esmeraldas, Ecuador. Coordinado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha trabajado en el grupo de desigualdades en salud de la Universidad Pompeu Fabra y en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Andrés también es miembro de la reciente formada Red de Epidemiología y Salud Colectiva del Ecuador. Es un gusto contar con tu ponencia. Por favor, te damos paso. Muchas gracias, Fer. Paso a compartir la pantalla primero para ver que funcione bien. Yo creo que no habrá ningún problema. Listo. ¿Me confirmas que se ve bien? ¿Puedes ponerla en modo presentación? Perfecto. Listo. Bueno, entonces, primero que nada, agradecer a Fer como directora del área de salud por la invitación y agradecer, antes de empezar y comenzar con los agradecimientos, agradecer a toda el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Como le comentaba a Fer cuando me invitó, que le decía que es un honor y una responsabilidad para mí el poder presentar en el área de salud. Y le comentaba a la Fer que cuando yo estudiaba mi maestría allá en Barcelona, habíamos un grupo justo de estudiantes ecuatorianos, latinoamericanos, que cada vez que nos quedaba corto lo que aprendíamos o que necesitábamos una mirada crítica sobre la salud, visiones distintas de cómo concebir los procesos de salud y enfermedad, siempre retornábamos a distintas instituciones de nuestros países, y una de las grandes era el área de salud de la Universidad Andina, y por eso para mí es un honor venir y una responsabilidad también poder venir. Felicitar a la Andina por la iniciativa de las conferencias y también por poder haber integrado esta reciente creada Red Nacional de Epidemiología y Salud Colectiva, o como se vaya a llamar. Ahorita tenemos un grupo de profesionales grandes,
desde la academia, distintas universidades, desde epidemiólogos y personas que están en primera línea, y creo que es una iniciativa que debe reconocerse y que es muy importante, y donde estamos, bueno, todos ahí juntos y que por lo menos la situación dura en la que nos encontramos sirva para que haya servido para que nos conozcamos entre tanto profesional que hay que reconocer, bueno, tanto profesional que científicamente y humanamente debe reconocerse su calidad, y yo creo que esto es muy importante. Segundo, bueno, quería hacer un pequeño disclaimer o una aclaración, decir que esta presentación lleva en creación desde hace más de un mes, con visiones de distintos profesionales que venimos desde el área de la salud pública, y a los que las respuestas al coronavirus y a la emergencia sanitaria nos han despertado inquietudes sobre cómo se han manejado los aspectos éticos sobre el manejo o sobre la respuesta al coronavirus, a la emergencia sanitaria. Y tercero, bueno, un pequeño spoiler, como se diría en lenguaje de series, que si todo sale bien, espero que salgamos de aquí con más preguntas que respuestas, y con muchas cosas que debatir en nuestros grupos profesionales y en nuestros entornos, y que podamos llegar a consensos juntos, que es la idea. Entonces, la idea va a ser generarnos bastantes preguntas, poder poner ciertos principios sobre la mesa y poder llegar a acuerdos juntos de cómo podemos afrontar y tomar decisiones desde la salud colectiva. Entonces, para comenzar, bueno, y voy a comenzar con lo que nos enseñan a veces de fundamentos básicos de la bioética, los pilares de la bioética, de la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia social. Y estos pilares o estos principios básicos, existen muchos otros, generan, cuando se contraponen unos a otros, generan ejes de tensión que generan ciertos dilemas. Y según las disciplinas o según de dónde tengamos la perspectiva puesta, puede haber distintos enfoques, y la bioética se ha desarrollado desde la visión más individual, de intervenciones individuales relacionadas a la salud, intervenciones individuales que se relacionan a los grandes desarrollos de la bioética después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo relacionados a la investigación en seres humanos y también a la práctica clínica. Pero hay otro set de enfoques o de dilemas éticos que surgen de las intervenciones colectivas relacionadas a la salud. Y esto me parece importante decirlo, que es distinta, no totalmente, pero que tiene sus matices, la ética que va a regir la salud colectiva, la salud pública, que está enfocada a los grupos poblacionales, a la ética que guía la investigación médica individual o la práctica clínica. Y aquí el otro día, en una de las intervenciones de Jaime Brey, le escuchábamos de esto de ir hacia una sociobioética, quizás, o a repensar la ética desde la salud colectiva, y me parece que es algo muy importante que debemos retomar y que debemos hacer como esfuerzo conjunto todos. Y para ejemplarizar esto, cuando hablamos desde el nivel individual, desde el nivel de la práctica médica, la práctica clínica, usualmente tenemos los ejes de tensión entre la beneficencia, la no maleficencia a nivel individual, y la autonomía, y muchos de los dilemas éticos de la práctica clínica o algunos de los de la investigación tienen que ver con esto, entre el deseo de o no hacer daño o el deseo de hacer el bien a la persona y las posibles limitaciones a la autonomía que puede tener esa persona. Cuando vamos un poco más allá hacia el nivel colectivo, saltamos del nivel, quizás podemos ver que el panorama se va complicando un poco, porque podemos hablar de beneficencia, pero de beneficencia a nivel individual, pero también de colectivos, y de no maleficencia igual a nivel individual, a nivel de colectivos, autonomía
a nivel individual, colectiva, y desde las perspectivas más liberales de la ética, también considerarían la libertad y la autonomía empresarial incluso como un valor a defender en algunos sitios. Y tenemos la justicia social que se añade, el querer hacer el mayor bien posible y no generar desigualdades, o disminuir estas desigualdades, que el impacto de las intervenciones se redistribuya igual en la población. Y también tenemos ciertos matices que tenemos que considerar cuando hablamos de intervenciones en colectivos o en poblaciones. Primero, toda intervención poblacional, a veces no consideramos desde la salud pública, desde la salud colectiva, que nuestras intervenciones tienen impactos negativos, pero sabemos por la investigación, por varios años de experiencia, que toda intervención poblacional tiene efectos positivos y efectos negativos, y que los efectos pueden ser distintos en distintos colectivos, o sea que podemos generar desigualdades con nuestras intervenciones, o que podemos afectar directamente a ciertos grupos poblacionales por querer beneficiar a mayorías, por ejemplo, que es lo que pasa mucho en la salud pública. Y también tenemos otro matiz que muchas veces en las intervenciones de salud pública, las que se dan desde los poderes públicos, muchas veces limitan la autonomía individual para beneficiar al colectivo. Y esto es algo que debe considerarse siempre cuando se justifica intervenir en la autonomía individual o poder cortar derechos individuales para beneficiar al colectivo. Y esto es algo que es único, ¿no? O que es particular de las intervenciones en poblaciones, de las intervenciones en colectivo. Y además hay que sumarle otras capas que debemos considerar: los contextos sociales, ambientales, políticos, culturales, distintas cosmovisiones, maneras de ver la salud, de ver la enfermedad, valores que entran en conflicto entre ciertos grupos poblacionales y otros. Y todo esto hace parte de esta ética de la salud colectiva, y son cosas que debemos considerar. ¿Y por qué necesitamos o para qué necesitamos una ética de intervenciones relacionadas a la salud de poblaciones, de colectivos? Por muchas razones. Aquí hay una lista, hay una serie de documentos internacionales de ética de salud pública, pero básicamente podemos resumirlo por respeto a los derechos individuales y colectivos, que no se vulneren derechos humanos, por ejemplo, considerar, balancear beneficios y daños de las políticas o de las intervenciones que se realizan, para también no permitir que se generen estas asimetrías de información, de poder entre los profesionales o los políticos o personas que pueden manejar la comunicación y el resto de la población, para, de ser posible, que nuestras intervenciones disminuyan las desigualdades sociales en salud, o al menos que nuestras intervenciones no fomenten estas desigualdades, buscando la justicia social. Y como decíamos antes, entendiendo que nuestras intervenciones pueden tener impactos diferenciados por intersecciones distintas de clase social, de género, de etnia, raza, y por todas estas razones y bastantes más, es necesario hablar de una ética de la salud colectiva, de una ética también de las intervenciones que van orientadas hacia lo colectivo. Y cuando nosotros hacemos un análisis ético, es importante explicitar o saber que puede haber distintas perspectivas para el análisis ético de las intervenciones, desde las perspectivas más utilitaristas, que se usan mucho en el contexto ahora de pandemia, de maximizar el beneficio en salud de la población. Queremos proteger al mayor número de gente, o queremos que, cuando hablan los utilitaristas modernos, hablan de ganar el mayor número de años de vida sana, por ejemplo. Y es una perspectiva bajo la que podemos hacer un análisis. También hay perspectivas liberales que se enfocan mucho en respetar al máximo los derechos y libertades individuales. Al inicio de la emergencia sanitaria global, pudimos ver algunos países, por ejemplo el Reino Unido, donde al principio se decidió que los derechos de
individuales de movilidad eran sagrados prácticamente, y luego cambiaron de perspectiva, pero en un inicio ese era su centro desde el cual analizar éticamente las decisiones que se tomaban. Hay visiones comunitaristas que intentan maximizar los derechos colectivos, que hay la justicia social. También se puede analizar cómo se toman las decisiones desde una visión de la biopolítica, quizás de que las instituciones en épocas de pandemia, justamente, las acciones, las instituciones cumplen la función de control social y mantenimiento del status quo. Aquí podemos recordar todo el trabajo de Foucault alrededor de la peste bubónica, y de cómo los estados modernos pudieron ensamblar sus maquinarias de control alrededor de los controles de las enfermedades. Y entonces, bueno, hay un montón de perspectivas desde las que nosotros podemos hacer el análisis ético de las intervenciones, y tenemos que explicitar bajo una óptica comunitarista los derechos colectivos van a primar, por ejemplo. Entonces, esto creo que es importante saberlo. ¿Y cómo podemos considerar que una política o intervención en salud pública es ética? Diversas organizaciones en el mundo han intentado hacer marcos éticos para la salud pública, sobre todo, con distintos grados de éxito y con de distintas maneras, podríamos decirlo, pero la mayoría consideran que cuando hablamos de una intervención en salud pública, para ver si es ética, tenemos que saber que esa intervención realmente tiene el potencial de mejorar la salud de la población, de los colectivos a los que va orientado. Tenemos que tener la máxima certeza posible de que la medida es eficaz, que va a cumplir sus objetivos. Debemos tener cierta certeza de que las cargas, o intentar al máximo que las cargas de la medida se reconozcan, y que nosotros tengamos presente las medidas que vamos a tomar para paliar las cargas las cargas que se producen, los efectos adversos, podríamos decirle en un lenguaje más médico. Debemos minimizar las cargas o considerar medidas alternativas menos invasivas, por ejemplo, que es algo que es importante, ver siempre la alternativa que minimice los daños o que minimice la intervención en los derechos de las personas, y esto es algo que debe buscarse activamente. Las medidas en salud deben implementarse de modo justo, o sea, no puede ser que en este caso que permitamos que a una persona tenga movilidad absoluta y sin ninguna restricción, y que otra persona en características iguales de salud, por ejemplo, no tenga ninguna capacidad de movilidad. Estamos promoviendo una injusticia. Y también tenemos que asegurarnos que las cargas y beneficios estén equilibrados y se distribuyan en la población de un modo equilibrado. ¿Esto qué quiere decir? Que no generemos desigualdades con nuestras intervenciones. Y esto es algo que muchas de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos frente al COVID tienen el potencial de generar muchas desigualdades. Vamos a hablar de eso en un rato. Entonces, creo que es importante considerar esto y considerar cómo podemos hacer las cosas distinto para minimizar este riesgo. Espérenme un ratito. Ya, perfecto. Creí que no se escuchaba bien. Todo esto que sabemos sobre la salud de los colectivos, las intervenciones en salud pública, en salud colectiva, tienen ciertas particularidades cuando hablamos de situaciones de emergencia, y una emergencia por epidemia sobre todo. Se tienen que tomar en una emergencia sanitaria decisiones rápidas. Muchas veces las personas que toman las decisiones no tienen el tiempo para hacer las consideraciones éticas necesarias, o tienen mucha presión de tiempo para tomar decisiones rápidas. Y muchas de estas decisiones rápidas pueden requerir restricciones pequeñas o grandes de derechos de las personas. Hay mucha incertidumbre en una situación de emergencia, y sobre todo en una epidemia global como a la que nos enfrentamos. La información que disponemos y la evidencia científica de la que disponemos es muy básica, muy cambiante, y la incertidumbre es algo con lo que debemos aprender a lidiar. Y esto es algo que también es importante como profesionales, aprender a lidiar con la incertidumbre,
y que también los responsables de las políticas aprendan a lidiar con esta incertidumbre. Usualmente en una situación de emergencia puede existir desconfianza y miedo en la población. Es bastante común, es bastante normal que en las situaciones de epidemia haya desconfianza, miedo en las políticas que se van poniendo. Muchas de estas particularidades nacen de las epidemias de ébola en los últimos años, de documentos que publicó la OMS a partir del manejo de las epidemias de ébola en el año 2016, si no me equivoco. Y claro, ahí se vio claramente cómo había mucha desconfianza de si la medida va a ser útil, no va a ser útil, e incluso la población llegó a temer a los médicos. Y por esto es vital en un contexto de emergencia que haya confianza en las medidas y en las instituciones, y ahí juega un rol importantísimo la comunicación, que es como la hermana de las decisiones éticas. La comunicación es la que nos permite tener transparencia, es la que nos permite incluir a las poblaciones en las decisiones, que no haya asimetrías de información y que por lo tanto se comparta como un objetivo único social las medidas que se adoptan y no se les tenga miedo y desconfianza. También muchas veces en situaciones de emergencia puede haber situaciones de ruptura institucional, de ruptura social, crisis económicas, instituciones débiles, recursos escasos, colapso de servicios, como se puede apreciar en esta crisis, sobre todo en los servicios sanitarios, que muy fácilmente pueden colapsar y mostrar ahí, generar grandes desigualdades o generar situaciones en las que con sistemas sanitarios colapsados no se puede dar atención, la atención requerida a la población. Y también una cosa interesante de las situaciones de emergencia, no interesante, una cosa que es una característica de las situaciones de emergencia, es que generan o exacerban las desigualdades y crisis, crisis en un contexto, pueden exacerbar las desigualdades y crisis ya existentes, que es lo que estamos viendo en muchos contextos, donde el impacto de la emergencia, el impacto de las medidas, es mucho más fuerte en las poblaciones que ya tenían más privación material, por ejemplo, o que ya sufrían más pobreza. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas particularidades. Todas estas cosas que hacen que cuando se toman las decisiones en un contexto de emergencia, muchas veces la ética sea lo que queda un poco más atrás. Eso, el otro día justo en una conferencia se preguntó esto de cuándo se hacen las preguntas éticas en medio de una emergencia. Y la respuesta es así como debe haber preparación suficiente para poder responder a una emergencia en una situación ideal. Y las consideraciones éticas también deben estar ya hechas con anterioridad. Eso era lo que proponía el documento de la OMS del 2016. Sin embargo, muchas veces esto no pasa y toca ir construyendo en el camino y ir haciendo los análisis de las distintas situaciones en el camino, haciendo las preguntas. Eso sí, lo que no podemos dejar es dejar de hacer las preguntas éticas, y tampoco podemos dejar de hacer los consensos básicos de cómo queremos afrontar la emergencia. Un ejemplo que para mí es bastante bueno es el Consejo Nacional de Ética para Ciencias de la Vida de Portugal, que emitió un documento donde hace la justificación de las medidas tanto de salud pública como las medidas sanitarias en el país, justificadas éticamente, con un muy buen análisis del principio de precaución ante la incertidumbre y de por qué se adoptan las medidas. Y creo que es muy interesante, podrían ver esto, que es un ejemplo que podemos también seguir en muchos otros países, en muchos países también de Latinoamérica, en Argentina hay algunos ejemplos, en México el Comité Nacional de Bioética emitió ciertas guías para la emergencia sanitaria, y así ha pasado en varios países, y esto en realidad nos ayuda a tomar las decisiones de una mejor manera, y sobre todo en considerar cosas que usualmente no consideramos, y no generar desigualdades o no hacer más
daño del que pueden hacer las medidas ya por sus características de limitar derechos de las poblaciones. Entonces ahora vamos a ver unos pocos de los dilemas éticos que nos ha despertado algunos de los compañeros de la respuesta a la pandemia, a manera de análisis éticos básicos. Aquí entran también muchas otras cosas, aparte de la beneficencia, la no maleficencia, la justicia social y la autonomía. También entra la proporcionalidad, entra la solidaridad, pero a modo de análisis ético básico, vamos a dejarlo así y luego vamos a considerar el resto de cosas. Entonces, el primer punto que queríamos plantear es el de la incertidumbre y falta de evidencia, como ya mencionamos hace un rato, en el que hay una tensión entre el querer hacer bien, el querer no hacer mal con ciertas de las medidas o ciertas de las intervenciones sanitarias y de salud pública, y la autonomía personal también de decidir de cada persona qué es lo que quiere hacer o cuáles son sus libertades. Muchas de las acciones tomadas tienen, como mencionamos antes, limitada o nula evidencia científica. Pensemos que un aislamiento social, por ejemplo, como el que estamos viviendo, un aislamiento, cuarentena, como quieran llamarla, a gran escala global, es algo que probablemente no se haya dado nunca en la vida, en la historia de la humanidad. Lo más cercano sería cómo se respondía a las grandes epidemias, a la peste negra, las últimas hasta 1800, donde gran parte de Europa se recluía en las ciudades, pero a escala global es la primera vez que se intenta esto. Y aquí surgen algunas dudas que vamos a analizar luego, y la efectividad tiene una evidencia limitada, cada vez, bueno, un poco más creciente quizás, pero también hay muchas dudas al respecto. Y saber comunicar esta incertidumbre es básico para que no se pierda la confianza en las instituciones. Entonces, por eso las preguntas serían, ¿cómo comunicamos esta incertidumbre? ¿Cómo adaptamos nuestras acciones a la nueva evidencia que se va generando día a día? ¿Cómo evitamos generar estas asimetrías de poder en la que los expertos saben algunas cosas, el resto de la ciudadanía tiene acceso a información de varios medios, muchos mitos, y en los que en verdad llega a haber unas asimetrías de poder y de información importantes? Y también preguntarnos si queremos generar evidencia de este tipo de intervenciones, ¿cómo evaluaremos la efectividad de las acciones tomadas? Para dar el ejemplo, estos son las simulaciones famosas del Imperial College London de las intervenciones no farmacológicas. Y claro, cuando se simula las semanas de confinamiento hasta septiembre en Reino Unido en este caso, vemos que cuando se corta el aislamiento social, vuelve a haber un rebrote. Vuelve a haber un rebrote importante y que supera la línea roja que vendría a ser la capacidad del sistema sanitario de atender a pacientes graves. Entonces aquí hay que plantearnos esto, ¿qué pasa si es que nosotros nos enfrentamos a un rebrote, comunicamos a la población que nos íbamos a someter al aislamiento social para no exceder el límite de los servicios sanitarios, e igual luego terminamos sobrepasando este límite? Aquí tenemos un ejemplo que no sé qué tan visible será, pero que es del mismo análisis, pero en Estados Unidos, en el que en la parte superior derecha se comienza con una simulación en la que hay 4 semanas de aislamiento social, luego arriba a la derecha se ve 8 semanas de aislamiento social, más abajito a la izquierda 12 semanas de aislamiento social, a la derecha 20 semanas de aislamiento social. Vemos que en todas hay rebrotes. En las simulaciones, ¿no? En la vida real parece ser que esto no es tan severo como se muestra en las simulaciones, pero es una posibilidad a la que deberíamos estar preparados y que tenemos que pensar cómo le vamos a comunicar a la población. En otros casos se ha planteado el tema de plantear pulsos, de cómo retornar si es que se llega a tener un rebrote importante, y son cosas que tenemos que tener en la cabeza y que tenemos que estar pendientes.
Otras medidas de gobierno que, por ejemplo, han tenido quizás una dudosa evidencia científica. Por ejemplo, se anunció en un principio la adquisición de pruebas de detección rápida antes de que haya suficiente evidencia de cómo se podrían usar estas pruebas de IgG, IgM, y hasta ahora, bueno, la evidencia es mixta de cómo se pueden usar y de cuáles son las que se han aprobado y cómo se deben usar. O ejemplo paradigmático que ha sido el uso de cloroquina y cómo se ha anunciado en diversos escenarios que se va a usar la cloroquina, incluso después de ya haber visto que puede haber efectos adversos. Y aquí creo que hay que, desde los profesionales de la salud pública, tenemos una obligación de cuando hablamos con las autoridades o cuando proponemos cosas a las autoridades, siempre decir esto de que hay que saber comunicar muy bien las cosas y de que hay que saber expresar muy bien la incertidumbre. Este articulito que les pongo aquí de opinión del BMJ habla justo sobre eso, de cómo podemos nosotros como profesionales aceptar la incertidumbre de información que tenemos en este momento y comunicarla. En la práctica clínica, por lo menos, se ha visto que cuando los profesionales clínicos pueden comunicar a sus pacientes lo que no saben, se genera una mayor confianza entre el profesional y la persona que está siendo atendida. Y el artículo propone justo esto, que a nivel social pasaría lo mismo, que si sabemos comunicar bien cuál es la incertidumbre y qué pasos se están tomando para resolver esa incertidumbre, esto genera mucho más confianza en las medidas que ir tambaleando con la información e ir tambaleando con la evidencia. Entonces, esto como propuesta, como les decía, queda para la discusión luego, creo que sería importante. Otro caso que nos vamos planteando y que me parece importante está el de los posibles efectos adversos de las medidas aplicadas. Ya hablamos un poco de por qué tomar las medidas aplicadas, pero también sabemos que estas medidas aplicadas, en este caso el aislamiento de gran parte de la población, genera efectos económicos, por ejemplo, y sociales inmensos, y que los efectos en salud de recesiones están muy bien documentadas, tanto a corto como a medio, como a largo plazo, y sabemos que lo que estamos previniendo ahora de muertes y de enfermedad, muy probablemente en cierto grado, menor o mayor, nos vaya a caer luego como efectos de la recesión y de todo lo que hemos vivido estos meses. Y como preguntas ahí tenemos ciertas preguntas también de cómo sopesamos los beneficios y efectos adversos de las medidas, cómo ponemos en el centro de nuestras acciones la salud y el bienestar de nuevo de los colectivos, y muchas veces no nos dedicamos solo a pensar en el virus o en los indicadores, y dejamos de lado todo lo que significa la salud, cómo volvemos a poner en el centro la salud. ¿Cómo nos aseguramos de que los beneficios y efectos adversos de las medidas se redistribuirán equitativamente? Esto es algo muy importante porque ya vemos que en la mayoría de países los efectos más graves, tanto de la enfermedad como de los efectos de las medidas, se dan en las clases populares, en las personas, en los grupos históricamente excluidos, y esto es algo que tenemos que plantearnos seriamente, cómo vamos a lidiar con esto. ¿Qué acciones complementarias, como medidas económicas, se pueden proponer para evitar estas desigualdades grandes en salud que se van a generar? Aquí es necesario saber que las nuestras son disciplinas interdisciplinarias por excelencia, y que tenemos que colaborar con actores sociales de todo tipo para poder proponer estas cosas, sabiendo que las medidas adoptadas van a generar desigualdades sociales o que van a generar una crisis, una recesión. Y también, por ejemplo, podemos hablar de los discursos, cómo se han centrado la responsabilidad en la responsabilidad individual ante la epidemia y cómo podemos cambiar este enfoque hacia la solidaridad de los colectivos, hacia la solidaridad de las personas y no solo la responsabilidad individual. El documento que les voy a poner aquí de la guía para manejar los asuntos éticos de brotes infecciosos de la OMS
plantea algunas características que deben tener nuestras intervenciones y que son relevantes para este punto. Por ejemplo, que hay una base justificable, como en este caso una base justificable sería que por principio de precaución nosotros no queremos llegar a un colapso del sistema sanitario en el que muera muchísima gente de forma innecesaria quizás, y que por eso estamos haciendo, precautelando la vida y tomando como principio básico la vida de las personas, y que por eso seguimos las medidas. Se debe pensar en si hay medidas o medios menos restrictivos a los que estamos aplicando, y si estos son posibles, por ejemplo, por tema de costos. Podría en muchos escenarios haber medidas que pueden ser menos restrictivas, pero que cuestan muchísimo más y que no son asumibles para un contexto en los que los recursos son muy limitados. Cosas interesantes que dice este documento del 2016, algo que ya era público, se debe asegurar las condiciones básicas de vida de las personas. Cuando hay restricciones en la movilidad, restricciones en ciertos derechos de las personas. Esto es algo que ahora lo vemos muy claro, de que es imposible mantener aislamiento si es que no hay alimentación, si es que no hay condiciones básicas de vivienda, si no hay condiciones de servicios básicos. Otro de los principios que propone el grupo de ética de la OMS en este documento es que los gobiernos sobre todo y los profesionales de la salud pública que proponen las medidas tienen que pensar en maneras para lidiar con las consecuencias económicas y sociales de las medidas, no solo en este caso de la emergencia sanitaria, sino también de las medidas. Y en este caso, yo creo que como profesionales de la salud colectiva tenemos una gran responsabilidad de tener un gran diálogo con varios profesionales y con varios sectores sociales para ver cómo minimizar estos efectos. También una cosa importante y que debe respetarse al tomar este tipo de medidas es las protecciones al debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos tengan la opción de legalmente poder cuestionar las medidas y que se les pueda explicar por la vía judicial si es que ellos deben mantener las medidas o no. Y esto se asegura de que hay un proceso en el que la sociedad puede decidir y en el que los individuos también pueden hacer valer sus derechos si los sienten vulnerados. El séptimo principio que nos da la OMS para este tipo de medidas es la aplicación equitativa. Lo que hablábamos hace un rato de que no puede ser que ciertos grupos tengan ciertos derechos que se les vulnera a otros, sobre todo si su situación es la misma, si el riesgo en el que están y el riesgo que tienen y la probabilidad que tienen de poner en riesgo a otros es la misma, las medidas tienen que ser iguales para todos los grupos. Y el final, que es para mí muy importante, como ya les mencioné, la comunicación y la transparencia es básica y yo creo que es algo que debemos hacer como país. Debemos aceptar que nos ha fallado el tema de la información, de cómo se ha comunicado la información, de la confianza que genera la información que se ha dado sobre la emergencia sanitaria, que se da cada día. Ha sido muy confusa la información, ha sido muy confusos los datos, y esto tiene un potencial grande dañino de minar la confianza en las medidas y de minar más la confianza en instituciones que ya venían débiles de antes. Y esto es un peligro importante, y creo que es muy importante que podamos trabajar en cómo se debe comunicar las medidas, cómo debemos tener la información, y cómo se debe comunicar a la población esta información para que no sea algo más que contribuya a los mitos, algo más que contribuya a las noticias que son sensacionalistas, sino que sea una información útil para la población y que sirva para que la población entienda las medidas a las que se le está exponiendo. Seguimos con otro tema importante que se ha planteado durante los últimos días: el uso de servicios sanitarios o de servicios de salud privados durante la emergencia.
con una tensión entre la autonomía, o lo que se llamaría la autonomía empresarial, entre comillas, contra la justicia social. Y aquí la descripción sería que nos encontramos en una situación que fácilmente puede desbordar los servicios sanitarios públicos, en el que no hemos podido armar la red integral de salud de forma por lo menos que visible, que se integre y se coordinen los esfuerzos bien de la Seguridad Social, del Ministerio, del ISPOL, del ISFA y de los privados. No se ha visto esto. Y sobre todo en varios otros contextos, incluso en el Chile neoliberal, desde un momento inicial ya se planteó la posibilidad de incluir los servicios privados en la respuesta a la emergencia. Claro que ahí se hizo de una manera en la que probablemente habrá un lucro grande por parte de los privados, pero aquí no lo hemos planteado aún. Y esto es importante porque si hablamos de aplanar la curva, del tan famoso aplanar la curva, está la responsabilidad de los ciudadanos, o lo que se nos está pidiendo a los ciudadanos de quedarnos en casa, de sacrificar trabajo, de sacrificar ingresos, pero no se ha planteado la responsabilidad de los privados también, de poder aumentar la capacidad del sistema sanitario. En Quito nada más me parece que serían como 150 camas más de UCI si se tomaran en cuenta los servicios sanitarios privados. Y esto es algo que se debe preguntar, básicamente, si el estado de emergencia faculta al gobierno para poner servicios privados en interés del bien común. Sí, en varios juristas ya han opinado que sí puede ser. En otros países ya se ha realizado también. Creo que ahí es importante plantearnos cómo evitamos de que se use esto para transferir los fondos públicos que están destinados para la respuesta a la crisis hacia los privados. Es algo que debe plantearse el mecanismo, cómo va a funcionar. Y también el discurso hasta ahora se centra en el aplanar la curva es la responsabilidad individual única, a pesar de que es una medida poblacional la que se está tomando, pero no hemos puesto la responsabilidad en los grupos económicos, y uno de estos grupos económicos son tanto las aseguradoras como los hospitales privados, que son grupos que tienen ganancias grandes anuales y que quizás deberíamos plantearnos cuál es su responsabilidad con la sociedad y cómo podemos tener mecanismos para que puedan contribuir en el contexto de crisis. Seguimos con otro caso, luego vamos a poder discutir algunos de estos, son bastantes, nos vamos a quedar cortos de hecho, y como decía la pregunta, el objetivo es que podamos tener una visión global y que podamos llevarnos en la cabeza las preguntas y discutirlas como profesionales. Las restricciones a la movilidad, lo que muchos ya periodistas y muchos autores también ya han denominado el estado de control policial militar durante la pandemia, en el que, claro, hay una importante limitación de la autonomía, buscando maximizar el beneficio social, buscando que proteger al mayor número de ciudadanos, pero muy limitando los derechos humanos de las ciudadanas. Y esto es algo que se ha visto mucho en el último tiempo, no solo la imposición de toques de queda, que tenemos un toque de queda desde las 2 de la tarde en Ecuador, de los países del entorno y de otros países que conozco, es el país que tiene el toque de queda más restrictivo de la región, el control policial y militar del aislamiento. Esto ya vamos a hablar de cómo se ha llevado a cabo también, que es importante ver cómo se va llevando a cabo para ver que sea equitativa la medida. Bueno, la necesidad de salvoconductos para movilizarnos, que puede ser algo que pensamos que es correcto, algo que puede ser necesario en el contexto en el que estamos. Y también se ha reportado desde las autoridades de que va a haber represión, o de que está justificada la represión contra las personas que incumplen las medidas. Y no solo hemos visto casos de personas que la fuerza pública les obliga a cumplir el confinamiento, sino casos en los que ya han sido reportados por las organizaciones de derechos humanos, en los que la fuerza pública humilla a ciudadanos, les corta el pelo, les obliga a estar recostados en el frío, desnudos, por ejemplo, o que donde se dan grandes operativos policiales muy represivos,
contra población que se ve obligada a salir por la situación socioeconómica. Aquí las preguntas serían si los beneficios en la salud de la población compensan estas medidas, hasta qué punto es necesario el control policial, militar, o si más bien deberíamos pasar a fomentar la respuesta comunitaria, la solidaridad, recordando que las medidas tienen un objetivo poblacional, aunque el individuo puede hacer daño si es que está infectado y sale y contagia. Nos debemos preguntar si estamos fomentando la desigualdad con este tipo de restricciones y con este tipo de represión policial y militar, si las medidas son proporcionales, equitativas, si se aplican de la misma manera a las poblaciones urbanas de clases medias altas que a trabajadores informales, que a personas sin techo. Un punto súper importante y que se ha tocado poco es cómo deben ser las diferencias y cómo se debe adaptar las medidas a la población que vive en el campo, a los pueblos y nacionalidades indígenas, donde hay muy poca información también sobre las medidas, o sobre cómo aplicar las medidas en un contexto comunitario, y cómo se aplican en la ciudad, que es otro contexto distinto. Entonces, bueno, hay algunas noticias que se han ido desarrollando a lo largo de las semanas, quizás de represión policial, o que Guaya sea declarada zona de ¿cómo se llama esto? Zona de seguridad nacional, que quiere decir que hay un control militar más excesivo. Y ahí, claro, varios analistas ya han planteado que hay un oportunismo autoritario, en el que las autoridades, ciertas autoridades o ciertas personas aprovechan las medidas para también restringir libertad de expresión, o restringir o ser autoritarios con poblaciones específicas. Y una cosa que me ha sorprendido ahí en los últimos días es, si uno ve dónde se han desarrollado los operativos, grandes operativos poblacionales en Quito. He estado recogiendo de noticias donde por lo menos las noticias muestran que se desarrollan los grandes operativos policiales con mucha represión. Vemos que han sido el último día en el Comité del Pueblo, los días anteriores en la comuna, en la ferroviaria, en el mercado de San Roque y en el mercado mayorista. Esto fuera muy interesante poderlo trabajar con compañeros geógrafos, pero a simple vista nos habla de que se está haciendo una represión grande en los barrios populares, donde la gente se ve obligada a salir por condiciones socioeconómicas, porque necesita alimentarse, porque trabaja informalmente y necesita salir a las calles. Y si nosotros estamos diciendo que esto es irresponsabilidad individual, estamos poniendo el ojo, desde mi punto de vista, erróneamente estamos poniendo el ojo donde no es el problema, y debemos enfocarlo donde es si las familias tienen que tener las condiciones de vida necesarias, y las condiciones materiales de vida necesarias, la alimentación, la vivienda, el hogar, las condiciones de hogar, para poder mantener el aislamiento. Y si no, no les podemos pedir que sigan en aislamiento por más que esto sea riesgoso. Y el último responsable de esto no es la persona que sale, es el Estado, que no puede asegurar, o las administraciones que no pueden asegurar que esa población no esté pasando hambre, o que no tenga las condiciones mínimas de vida necesarias para poder cumplir el aislamiento. Otro dilema, otro problema ético que nos podemos plantear. Aquí esto era algo que cuando comenzamos esta presentación no nos imaginábamos aún la magnitud del problema en el Ecuador: el acompañamiento a familiares, personas cercanas que mueren, la ética en el manejo de cadáveres. Aquí, no nos imaginábamos, como digo, cuando iniciamos esto, las terribles imágenes, las terribles situaciones que vimos en Guayaquil, en Guayas, y que se siguen viendo hasta ahora, y que han denunciado las organizaciones de derechos humanos. Y como preguntas aquí sí tenemos ciertas cosas como el acompañamiento durante la agonía, muerte, el poder decir adiós, que son derechos que estamos pensando que en verdad pesan menos en contexto de epidemia. También, si la persona y su familia lo desean,
se podría dar la opción de acompañamiento posterior y posterior al aislamiento de los familiares, o como se ha hecho en otros países, usar medios electrónicos para que se puedan despedir los familiares. Y más importante en nuestro contexto todavía, el tema de lo que se denomina desde las organizaciones de derechos humanos la necroética, que es las responsabilidades que tenemos como sociedad y que tiene el Estado frente a las muertes y el manejo de cadáveres en el contexto de la epidemia. Y esto es algo que es interesante. El término necroética nació para hablar de la ética en el manejo de cadáveres, sobre todo en los contextos en los que se usaban los cadáveres para investigación, para el aprendizaje de los estudiantes de medicina. Pero en este caso estamos hablando de la dignidad y del respeto mínimo que merece un cuerpo que ya no tiene vida. Y si nos vamos para bastante atrás, en las guerras mundiales, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo, se resaltó la importancia vital que tiene para las familias, pero también para la dignidad de la persona que tiene sus derechos, el que se respete el cadáver, el que se pueda recuperar el cadáver, el que se le pueda dar un entierro al cadáver, o que según las prácticas culturales que existan en cada lado. Y incluso en la Segunda Guerra Mundial cada ejército tenía sus brigadas encargadas de hacer las fosas comunes, marcar las fosas comunes, marcar a cada uno de las personas que morían, para poder retornar no ese rato, sino años después, y llevar esos cadáveres donde las familias, y que se les pueda dar la sepultura que desee la familia, que desee la cultura. Y ahí nace el concepto de que la dignidad y el respeto a los cadáveres, bueno, de mucho antes ya venía, pero ahí se resalta la necesidad de respetar y de tratar dignamente a los cuerpos. Y esto es algo que es muy importante, y que, bueno, en el contexto en el que vivimos, no voy a poner las imágenes, ni voy a poner las historias, porque ya todos las conocemos, pero sí saber que sobre todo en Guayas la mortalidad se presume que es muchísimo más alta, hasta 15 veces más alta de lo que ha sido reportada, o de lo que fue reportada en su tiempo, y que las organizaciones de derechos humanos ya han hecho alertas al Estado y alertas internacionales pidiendo que se preserven los mínimos parámetros de necroética en la actual pandemia. Y creo que es algo que debemos discutir también importante, cómo podemos estar preparados en cada uno de nuestros contextos para que haya un trato digno tanto a los familiares que acompañan a gente que está muriendo, como el respeto a la gente que está muriendo, el acompañamiento durante la agonía, que es tan importante, como para el manejo de los cadáveres, y que no haya irrespeto a los valores culturales, y que no haya irrespeto a los deseos de la persona y de las familias. Y esto es algo que es básico y que puede verse muy, muy claramente, se ha visto en nuestro contexto, desafortunadamente, porque no debió haberse pasado así. Para terminar, bueno, voy a ir terminando, creo que ya hemos visto varias cosas y que podemos seguir aquí hablando durante largo tiempo, pero otros posibles temas importantes: distanciamiento social y cuarentena de poblaciones vulnerabilizadas, sin techo en varios países, y ya se ha hablado de los sin techo en varias ciudades de Ecuador. Recién ahora nos estamos planteando qué pasa con las personas sin techo y cómo son tan vulnerables, y cómo como sociedad no hemos podido responder. El tema de la violencia machista, vemos la cantidad de denuncias diarias que hay de violencia machista, y cómo muchas mujeres se han visto obligadas, y muchos niños se han visto obligados a convivir con sus agresores en un contexto muy difícil. Los centros penitenciarios y donde están personas recluidas, pero sobre todo personas privadas de la libertad, donde hay hacinamiento, donde hay serios problemas en caso de que hubiera un brote, y donde en los últimos días ya hemos visto que ha habido distintas manifestaciones por parte de las personas privadas de libertad, e incluso motines, intentos de fuga ante la desesperación. ¿Qué importancia tiene el respetar los derechos humanos en estos contextos tan relacionado el manejo ético con el respeto de los derechos humanos?
el tema que ya hablamos hace un rato un poco, de los intereses comerciales, industriales, que existen antes, durante y después de la emergencia sanitaria. Las farmacéuticas, el ejemplo de las pruebas rápidas es un ejemplo claro en el que una ola de industrias internacionales se ponen a ofrecer las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, muchas de ellas no validadas aún, muchas de ellas que no han sido aceptadas para su uso en otros contextos, pero que se quieren vender aquí. Empresarial que ha fallado ahí importantemente, y una falta de control del Estado importante. Y otros temas, la responsabilidad del sector privado ante la emergencia, las medidas de respuesta al COVID, la emergencia, a la emergencia. Se ha planteado un escenario en el que se plantea muy poco la responsabilidad del sector privado ante la emergencia, donde el sector privado básicamente lo que haría es hacer créditos tributarios, o sea, anticipar su pago de impuestos, para responder a la emergencia, mientras gran parte de los trabajadores, o todos los trabajadores que ganan más de 500 euros, de 500 dólares, tienen que pagar impuestos para pagar por la emergencia. Entonces se debe plantear cuál debe ser la responsabilidad de los sectores que acumulan fortunas, de los sectores que manejan grandes capitales ante la emergencia. Algo que ya hemos hablado, pero que puede discutirse mucho, el cambio del foco de la respuesta paternalista o de policía sanitaria también, a una respuesta más colectiva a la epidemia, en la que haya participación social para la toma de decisiones, equidad en el acceso a la información, en la que no sea el Estado y los expertos los que disponen qué debe hacer la población, sino en la que hay una información clara y la población decide qué es lo que se debe hacer. Bueno, este no era el objetivo de la presentación, hablar de dilemas éticos clínicos, ni de bioética de investigación, ni clínica, pero obviamente ya nos vemos ante dilemas de la saturación de servicios sanitarios, en los que se debe elegir a quién se deja vivir y a quién se deja morir, básicamente. Y aquí hay un tema que tiene que ver con lo que ha pasado en otros países de edadismo, en las que en muchas sociedades se considera que la vida de una persona de más años no vale lo suficiente. El ejemplo que muchos autores han citado es el ejemplo de las residencias de adultos mayores en España, en los que ha habido mortalidades gigantescas, sobre todo en las residencias privadas, y en las que realmente se nos obliga a pensar como sociedad qué estamos haciendo con nuestra gente mayor, o cómo estamos considerando a la gente mayor, cómo se les hace partícipes de las decisiones, y cómo evitamos de que mueran en el olvido, y de que su vida se considere menos en la sociedad. Y también una cosa importante que hemos tocado tangencialmente, las importantes desigualdades territoriales en el impacto a la epidemia, casos, transmisibilidad, mortalidad. Esto ya se ha evidenciado en varios países. En Ecuador hemos visto un impacto gigantesco en la provincia de Guayas, y habrá que ir estudiando no solo las desigualdades que ya hemos visto en poder cumplir las medidas, sino también cómo ha afectado de manera diferenciada la epidemia y a distintas clases populares, a distintos grupos históricamente oprimidos, y es algo que debe considerarse y que debemos tratar de ajustar para reducir al mínimo. Como resumen, ya para ir terminando, las intervenciones que tienen que ver con la salud de colectivos tienen dimensiones éticas distintas a las intervenciones, o al menos un poco distintas a las intervenciones individuales clínicas. Debemos plantearnos una ética de la salud colectiva en este caso. Las respuestas a la pandemia global plantean una serie de aspectos éticos, muchos de los cuales no han podido ser respondidos por el apuro, por la presión del tiempo, la presión de responder rápido, pero que deben ser consideradas. Los dilemas éticos planteados por las respuestas a la pandemia deben ser considerados, debatidos por los profesionales que trabajamos en estas áreas y por la sociedad en su conjunto, para permitirnos tomar posiciones comunes. Esto es importante. Cuando respondemos a una emergencia sanitaria, estamos hablando de una respuesta que debe ser un consenso social de cómo respondemos ante esta emergencia.
y es importante por eso que haya posiciones comunes que nos permitan afrontar la emergencia, respetando los derechos tanto de individuos como de colectividades lo más que podamos. Para los que la presentación ya estaba colgada por ahí, para los inscritos me imagino que les va a llegar la presentación. Al final de la presentación he puesto algunos de los recursos que he usado para armar la presentación, tanto de la OMS, OPS, de la UNESCO, del Nutfield Council, del Hastings Center, que son 2 centros grandes de ética. También, bueno, están los documentos de los distintos gobiernos y ciertos artículos o enlaces de prensa también que me han ayudado a pensar bastante en esto, o libros de ética de la salud pública o de ética de la salud colectiva que pueden ser interesantes para que ustedes puedan acceder. Y con eso termino, creo que nos podemos abrir a preguntas. Fer, te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos y todas las presentes. Tenemos conexión tanto por Zoom. Contarles que hemos intentado cambiar de plataforma. Estamos haciendo la prueba ahora con esta plataforma de Zoom. Inicialmente estábamos conectándonos por Webex y tenemos también participantes en Facebook Live. Yo he intentado sistematizar todas las preguntas que ustedes gentilmente las han escrito en el chat paralelo. Les agradecemos por el interés y por todas las preguntas, recomendaciones y opiniones. Entonces vamos a intentar hacer un primer ciclo en el que voy a hacer un resumen temático de muchas de las opiniones y preguntas que aquí se han recogido, y luego le daríamos la palabra nuevamente a Andrés y podríamos seguir en el debate. Queremos decirles que nos alegra mucho tener la presencia de muchos colegas de otros países, de otras universidades, saludarles muy afectuosamente desde el área de salud. Además es un espacio que pretende consolidar vínculos, consolidar escenarios de colaboración con otras instituciones, con otras organizaciones, militando y construyendo academia crítica en el campo de la salud colectiva. Empezamos con una colega muy querida, ¿no? Con Karen Pese, que nos escribe y justamente plantea sobre si conoces en este caso un modelo en el que se haya aplicado el comunitarismo o la ética desde el comunitarismo para las intervenciones o los procesos de trabajo en salud colectiva. Creo que eventualmente aquí sería bonito mencionar, tuvimos hace poco, nosotros mantenemos desde la Red Nacional de Salud Colectiva y Epidemiología espacios de reunión y encuentro los días lunes para formación y discusión, y ahora tuvimos la grata presentación desde las organizaciones sociales, sobre todo pueblos y nacionalidades indígenas, de un sistema de monitoreo comunitario participativo, epidemiológico, que eventualmente sería bonito comentarle a Karen, y que creo que es un espacio privilegiado en el que estamos intentando articularnos. En la misma línea de la pregunta de Karen, tenemos al menos 4 preguntas adicionales. Las voy a intentar leer textualmente para ser la voz de quienes escribieron. María José Breil, del área de salud, plantea que el término devolución de la información o comunicación resulta insuficiente, que nuestros proyectos metodológica y epistemológicamente han pensado y trabajado junto con la comunidad desde el proceso de diagnóstico. El procedimiento ético ha sido incorporado, digamos, no solo en una fase final de comunicación o entrega, sino en un proceso sistemático de análisis, de construcción colectiva, de diseño colectivo, de monitoreo, de divulgación posterior, y en esta línea, ¿no?, de la IAP, del proceso acción-reflexión. En este marco se planifican todos los talleres, las conferencias, las publicaciones, y la pregunta es cómo iniciarías esta ética construida y trabajada junto y desde la comunidad. En esta misma línea, el doctor Jaime Breil felicita a Andrés por un magnífico panorama analítico y le gustaría saber qué piensa sobre un planteamiento que hicimos en la red de bioética de la UNESCO de incluir el principio de integralidad o completitud de las evidencias. Me refiero a no circunscribir la evaluación ética en las dimensiones clínica y convencional del problema, excluyendo la evaluación de la ética de la gestión y del sistema de información incompleto, individual y totalmente nulo en los elementos de la determinación social profunda de la pandemia y sus expresiones. Es decir, de esta ética del diagnóstico sobre el que monta el manejo de la pandemia.
En el mismo sentido, se pide en 2 ocasiones por 2 asistentes si podrías hablar sobre el derecho a la salud en condiciones de emergencia sanitaria. Luego, preguntas más específicas. La primera, consultar si finalmente consideras acertado o no el confinamiento. Luego, cómo se cruzan los principios enunciados con categorías como el valor social de la vida y la discapacidad. Hay una crítica y una invitación a considerar si en lugar de ser decisiones que se toman desde la incertidumbre o una decisión rápida, más bien el tema es la ausencia de argumentos en la fundamentación de las decisiones en emergencias. Luego están algunas preguntas también sobre la importancia de explicar el tema de entierros individuales, cuál es la importancia social, simbólica, cultural, de mantener esta ética en el manejo de cadáveres, de esta ética en el morir bien también, ¿no? Y no fosas comunes y entierros masivos dentro de contextos y experiencias sociales anteriores. El doctor Oscar Yepes, colega docente de nuestra maestría de epidemiología, también miembro de la red, manifiesta que la vida y la situación social no se ha respetado históricamente, es decir, que no aprendemos de epidemias anteriores. Pregunta, ¿no estuvimos preparados? ¿Hemos olvidado las recomendaciones luego del ébola? Tendremos preguntas sin respuestas, ¿sí? Luego tenemos algunas otras recomendaciones, preguntas, sugerencias, cómo conciliar la necesidad de respuesta rápida con las dificultades propias del consenso social, cómo consideramos en este contexto las redes sociales, su aspecto ético, el acoso desde este nivel a los enfermos de COVID-19. Felicitaciones, importante conferencia. Los aspectos éticos nos plantean el reto de un llamado constante a las obligaciones de los gobiernos y los estados de respetar, cumplir y garantizar los derechos humanos. Es necesario utilizar diversos mecanismos para la exigibilidad de estas obligaciones. Por ejemplo, la resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana, CIDH, el 10 de abril del 2020. Esta resolución recoge estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se formulan en conjunto recomendaciones a los estados de la región para abordar el enfrentamiento a la pandemia COVID-19 desde un enfoque de derechos humanos. El doctor Gabriel Tenorio, de la Universidad de Cuenca, igual muchas gracias por acompañarnos. Me pareció completamente antiético el manejo de los pacientes internados, la muerte de algunos de ellos privados de su familia y el posterior manejo de cadáveres sin permitir que la familia se despida. El daño por eso a la familia es grave, podríamos tomar acciones para aconsejar que esto no suceda. En esa línea, igual comentarles que la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador es una red de organizaciones de todo el país, una de ellas en Guayaquil, está llevando todo este caso y prepara una denuncia por delitos de lesa humanidad, por crímenes graves y violaciones de derechos humanos en torno al extravío y manejo negligente de cadáveres. En algunas de las conferencias se abordarán acá y también es uno de los temas importantes que estamos discutiéndolos como red de epidemiología. Voy terminando, ya nos faltan solo unas... sí, pero voy a intentar ir contestando todo y Tengo tres más para de una vez hacer el panorama completo. El contexto ético de no considerar como enfermedad laboral excluyendo al personal sanitario. Todos y todas sabemos que este fue el pequeño último escándalo de hace 2 días con el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Laborales, haciendo caso omiso a las recomendaciones no solo de la OMS, sino también de la propia OIT. ¿Se debería comunicar una catástrofe futura inminente? Como pregunta, ¿no? Es pertinente levantar la medida de confinamiento el 30 de mayo, sobre todo en provincias donde se espera una explosión demográfica en los siguientes meses. ¿Cómo miras la ética en la futura aplicación de vacunas y medicinas? El caso de COVID-19 nos ha hecho olvidar de otras patologías que se han postergado su control. Me imagino que hacen referencia, por ejemplo, al brote de dengue importante del que poco se habla y que combinado con el COVID está siendo gravísimo para barrios urbanos marginales de las periferias, sobre todo las ciudades costaneras, ¿no? Son muchísimas preguntas, les agradecemos a todos y todas por el interés en compartir sus comentarios, y Andrés, tienes un reto gigante en intentar dar respuesta
al menos por bloques, a todas estas inquietudes. Muchísimas gracias, Fer, y me alegra muchísimo el que haya tantas preguntas, porque era justo el objetivo de la sesión, era que nos planteemos este tipo de cosas y que podamos discutir este tipo de cosas. Voy a intentar ir respondiendo a las preguntas, agrupándolas un poco como puedo y en el orden en el que fueron hechas. A María José, claro, cuando habla de la comunicación y de los proyectos que incluyen la participación, la investigación, acción, participación, por ejemplo. Claro, ahí la dinámica de los procesos de decisiones, de toma de decisiones, se hacen desde el inicio. Ya no existe la simetría de información, la simetría de poder. Entonces hay una construcción mucho más rica en lo que es las decisiones y en lo que es la ética y cómo se maneja la ética en los proyectos, y creo que es algo que se debe defender siempre que si se puede hacer intervenciones que desde el inicio, en los que desde el inicio los objetivos mismos de las metodologías, los aspectos éticos, son manejados, decididos por la propia comunidad, nos evitamos un montón de los problemas éticos que tenemos, porque ya son procesos construidos con la comunidad, y tenemos una experiencia mucho más rica. Justo mi respuesta a Karen, de dónde se aplica el comunitarismo, quizás eran las intervenciones que tienen esta fundamentación de IAP, y además la feria contestó de los procesos en los pueblos y nacionalidades en donde se ha considerado una óptica más desde el comunitarismo, más que desde el utilitarismo, que es el que ha privado en la óptica ética que se ha usado en muchos de los países. Respecto a la pregunta de Jaime, tuve la oportunidad de poder ver el material de un seminario que hicieron hace unos años sobre ética de la salud colectiva, y me parece que hay una parte muy importante ahí que considerar de lo que pude ver en el material del seminario, en la parte que habías trabajado justo tú, Jaime, que es en pensar en las determinaciones sociales de las decisiones, tanto de las decisiones individuales como de las decisiones de los gobiernos, como desde los grandes procesos macro históricos se determina no solo cómo actúan los individuos, sino cómo actúan las instituciones, y cómo hay ciertos modos de vida que nos permiten actuar de uno y otro modo. Y creo que este es un marco ético mucho más rico para poder responder a los problemas y a las dudas éticas que nos despierta, en este caso, la emergencia sanitaria. Así que creo que es un camino que podemos seguir explorando y por el que deberíamos trabajar todos, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos gente que ya ha trabajado en esto y gente que ya ha pensado esto antes. Sobre el derecho a salud en la emergencia, y que va relacionado con cómo se han desatendido otras patologías, cómo se ha vulnerado el derecho a la salud en ciertos aspectos de esta epidemia. Creo que en la emergencia sanitaria hemos visto cómo se vulneran derechos del acceso a servicios de salud, primero, que era lo que decíamos en una parte, en el contexto del brote de dengue, muy importante, que podría haberse confundido con el inicio del brote del COVID, pero también en los pacientes crónicos, que recordemos que los pacientes crónicos dependen de su atención primaria, que sea débil o sea fuerte, dependen de la atención primaria, y en un contexto en el que se volcó en la mayoría de países del mundo la respuesta hacia la emergencia sanitaria, la atención hospitalaria, los pacientes que dependen de la atención primaria quedaron desprotegidos, básicamente, más si no tenemos respuestas posibles a través de medios electrónicos, de teléfonos, y esto es algo que es muy importante que podamos lograr cubrir lo más pronto posible. Y por otra parte, hemos visto vulneraciones grandes del derecho a la salud y a la vida, sobre todo en relación a los pueblos y nacionalidades. Me parece que hay que ser muy claros de ahí
la Amazonía Norte fue víctima de un gran derrame petrolero en las últimas semanas, en los que el acceso al agua se ha visto tremendamente limitada, en los que las familias y las comunidades tienen acceso muy limitado al agua, que es el recurso básico, y en el que se ha destruido los ecosistemas y donde se ha destruido los lugares donde vive la gente y se les ha expuesto al gran derrame petrolero. Entonces creo que es una evidencia de la incapacidad que ha tenido las instituciones para poder mantener una protección mínima a la población mientras responde de la manera que puede a la emergencia sanitaria. Y es algo que es importante y vital el trabajo que han hecho las organizaciones de derechos humanos en documentar esto y en exigir que haya reparación, que me parece que es algo muy importante. De ahí, si me preguntan si pienso que el confinamiento es acertado, y ahí les recomiendo leer el documento que está en la presentación donde el Consejo Nacional de Bioética de Portugal justifica el confinamiento. Yo creo que nuestra postura en este caso de defender la vida al máximo y de no permitir que muera un gran número de gente innecesariamente, se justifica que el principio de precaución nos justificaba que se tomen medidas drásticas aunque los impactos sean fuertes, pero lo que creo es que el confinamiento y la respuesta al confinamiento tiene que ser responsable, que tenemos que exigirle al Estado y que tenemos que exigirnos a nosotros mismos como sociedad que la respuesta al confinamiento no afecte a los más vulnerables, a las personas más vulnerabilizadas. De ahí me preguntaban por el tema de entierros, de entierros individuales y de la importancia del entierro individual. Creo que en la cultura nuestra, bueno, en muchas culturas, pero en nuestra cultura, en donde hemos visto la emergencia más grande en Guayaquil, por lo menos de despedirte y de estar muy cercano a la persona que fallece, es muy importante, y de poder estar junto a la persona y de poder despedirte y de poder hacer el funeral. Culturalmente para nosotros es muy, pero muy importante, y creo que cuando hablamos en este caso de necroética, pero también de aspectos éticos básicos, como el acompañamiento a la muerte, el respeto a las decisiones de las personas que van muriendo, hemos fallado como sociedad de una forma muy importante, y hemos abandonado a las personas que están muriendo y a sus familias, y que esto no nos podemos permitir que pase. Tenemos que tener como sociedad exigir que haya protocolos claros de cómo se maneja en el caso de que haya un brote grande en el resto de ciudades del país y en el mismo Guayaquil ahora. Si hay un rebrote, un contexto de rebrote, que se especifique claramente cómo se va a hacer el manejo de cadáveres, cómo se va a asegurar que las personas que están hospitalizadas graves se les pueda cumplir sus últimos deseos y se pueda respetar sus últimas voluntades, cómo se puede hacer para que las familias puedan despedirse. Creo que hay mecanismos, en otros lados ya hemos visto que a veces lo que se requiere es un poquito de humanidad, de tener un poco de saldo para que las familias puedan llamar o hacer un WhatsApp, vídeo con las personas que están muriendo, puede ser algo básico. Y también el tema de ahí sí, del manejo de los cadáveres, de poder gestionar los cadáveres, de que no se cobre a las familias por los cadáveres, de que no haya errores en la identificación de los cadáveres, que es algo que la verdad tenemos que hacer un gran análisis por años de esto. Yo creo que esto es algo que dejará una herida grande en la sociedad ecuatoriana durante muchos años, y que se tendrá que investigar qué es lo que pasó, por qué pasó y cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar más. Y me parece que otra vez los que han tenido que responder son las organizaciones de derechos humanos, y que han hecho un trabajo pero descomunal, impresionante, logrando localizar los cuerpos, logrando mapear dónde están los cuerpos, y haciendo la inspección en cementerios, incluso con represión policial. Y creo que esto es algo que vale la pena decir, que hubo y se intentó impedir desde ciertas autoridades de que se evidencie cómo se estaba tratando y manejando los cuerpos.
De ahí se me preguntaba por el tema de las decisiones rápidas en emergencias y de cómo podemos responder y hacer consensos en base a la respuesta en emergencia. Y ahí la primera cosa que ya no hicimos era estar preparados. Y lamentablemente si no estuvimos preparados, lo que nos toca es ir construyendo sobre la marcha. Lo único que no podemos hacer es no plantearnos las preguntas, no discutirlas, y las autoridades lo peor que pueden hacer es tomar decisiones que en este caso tienen un gran impacto social sin que haya ni siquiera un debate social mínimo. Y esto yo creo que es algo que es de comunicación básica en tiempo de emergencia, que sí, las decisiones tienen que ser rápidas, las decisiones tienen que tomarse en el momento, y si se toma la decisión incorrecta se tendrá que corregir, pero se tiene que por lo menos llamar a los actores sociales principales, a los trabajadores, por ejemplo, en este caso, que han sido muy pocos llamados. Ahora que se acerca el 1 de mayo, está bien recordar esto, que si vamos a exigir que los trabajadores vayan retornando a actividades, ellos deben ser actores principales en ver cómo es el retorno al trabajo, los movimientos sociales, los pueblos y nacionalidades, la academia, y mínimamente poder hacer una mesa de consenso mínimo y poder adoptar medidas rápidas. Yo creo que es posible y que se debe hacer. Había algunas preguntas con respecto al no aprender, y que tiene que ver justo con el no haber estado preparados para la emergencia. Y claro, vemos que muchos de los documentos que hablan de respuesta ética no son de ahora, son de hace muchos años. Y el documento que mencioné, por ejemplo, del 2016, ya mencionaba ciertas cosas, pero creo que no hemos aprendido no solo en la parte ética, sino en la parte que incluye los temas de nuestro impacto y de cómo nuestras actividades humanas impactan en los ecosistemas, cómo este impacto en los ecosistemas tiene impactos en la salud. Y esto es algo que ya está documentado desde hace mucho tiempo. Ya se venía advirtiendo de que podría haber una gran pandemia mundial, ya sea por influenza o por coronavirus, debido a mutaciones provenientes de animales, y la sociedad neoliberal capitalista no se planteó en ningún momento el cambiar nuestras formas de vida, cambiar nuestras formas productivas, y ese es el primer gran no aprendizaje que hemos tenido, en el que ya hemos visto cómo estos procesos van dañando la vida, van dañando la salud, afectan a las clases populares, sobre todo más, y nosotros vamos no sabiendo responder, no preparándonos ni siquiera para las emergencias que estamos nosotros mismos causando, y cuando ya nos advierten de que va a pasar y de que puede haber una epidemia y nos dan las orientaciones de cómo estar preparados, tampoco hacemos caso. Y nuestros sistemas, no solo sanitarios, nuestros sistemas de salud pública y nuestros sistemas de protección social no estaban listos para afrontar una emergencia. Y eso sí, yo creo que era un imperativo ético de los gobiernos, de los estados, es tener planes de respuesta a este tipo de cosas. Se planteó el tema de las redes sociales. Yo creo que es muy importante no solo el tema de las redes sociales, sino de la vigilancia tecnológica y de cómo plantearnos la ética de la vigilancia tecnológica. No solo en Ecuador, sino en el resto del mundo se ha planteado. Creo que lo que más he visto como respuesta al coronavirus es los planteamientos de generar apps, aplicaciones que se instalan en los teléfonos y que se encargan de seguirte si es que no respetas el confinamiento, de avisarte de si es que hay personas infectadas cerca o casos sospechosos cerca, y nos enfrentamos a un monitoreo bastante serio de nuestros movimientos, y sobre todo yo creo que ahí lo que está en lucha es la perspectiva con la que estamos luchando contra la emergencia. Otra vez estamos queriendo poner la vigilancia y la responsabilidad del individuo como primera línea de lucha contra una pandemia, contra una epidemia de estas características, en vez de, muchas veces la respuesta no es la respuesta tecnológica, la respuesta de control de epidemias básica es la respuesta epidemiológica de epidemia de las transmisibles que todos nosotros sabemos, o sea, que es
que es poder identificar los casos, poder aislar a los casos, poder identificar a los contactos de alto riesgo y poder seguirlos y aislarlos. Y si ahora tenemos que hacer aislamientos sociales, porque la enfermedad se transmitía muy rápido, pero también porque somos incapaces de hacer este paso mínimo. Y creo que muchas veces desde una EPI más comunitaria y que se enfoque en las redes comunitarias, que se enfoque en la solidaridad de los individuos, se puede responder mucho mejor que con estas soluciones tecnológicas de vigilancia y de ética dudosa en lo que es nuestra protección de datos, nuestra vulneración de nuestros derechos individuales, y podemos tener respuestas no tecnológicas que sean iguales o mejores a las respuestas tecnológicas. Del tema ya hablamos un poco de los pacientes internados y de cómo no se les ha dado la capacidad de despedirse de sus familiares o ratos, yo creo que es algo que debemos considerar. El tema de la enfermedad laboral, yo creo que es un imperativo principal el poder proteger a los trabajadores, no solo a los trabajadores de la salud, porque las trabajadoras de la salud ya se ha hablado mucho y son las que tuvieron capacidad de respuesta, por suerte, son las más desprotegidas también, pero también a los trabajadores que se les vamos a pedir que retornen a actividades, el Estado debe plantearse cómo se va a asegurar de que la empresa cumple las normativas mínimas de seguridad laboral y se va a asegurar de que estas personas no se contagien y no mueran por el coronavirus, porque si no lo que estamos haciendo es que los trabajadores vayan a hacer carne de cañón para la recuperación económica y expongan su salud y su vida. Y creo que aquí algo súper importante es cuando se cambia la resolución y se considera que sí puede ser enfermedad laboral, pero que es obligación del trabajador probar o tener el certificado de que tiene coronavirus, da lo mismo que nada. Y ya vimos esto, se viene documentando por semanas en Estados Unidos, sobre todo, los trabajadores a los que no pueden acceder a una prueba confirmatoria del coronavirus y por lo tanto no puede ser clasificada de enfermedad laboral, no tienen derecho a sus días de enfermedad y son despedidos de las empresas por no asistir al trabajo cuando están enfermos con coronavirus. Entonces yo creo que ahí sí es un imperativo máximo que debe tener la sociedad, proteger a los trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud, pero también a todos los trabajadores que van a las fábricas, a todos los trabajadores que van a los distintos comercios, y que el Estado debería decirnos claramente cuando se plantea el volver a las actividades, cómo se va a asegurar la protección a estos trabajadores. Y finalmente teníamos el tema de las vacunas y las medicinas y las tecnologías sanitarias. Yo creo que aquí tiene que ver con los aprendizajes, con el aprendizaje que tuvimos de la influenza, y que tenemos que tener muy en cuenta esto, que los desarrollos de vacunas tardan tiempo, va a haber muchas empresas interesadas en que haya procesos acelerados de aprobación, tanto de vacunas como de medicamentos, como de tecnologías sanitarias, como las pruebas diagnósticas. Esto puede ser más o menos necesario, depende de la perspectiva de la que le veamos, pero lo que tenemos que tener como prioridad es que si se desarrolla un medicamento, si se desarrolla una vacuna, primero, que los costes no recaigan inmensamente, primero en la población y segundo en los estados y en los sistemas sanitarios, porque si permitimos que pase lo mismo que pasó con la epidemia de influenza, vamos a tener estados que gastan grandes sumas de dinero en medicamentos y vacunas de dudosa efectividad. Y esto es algo que debemos considerar y que tenemos que tener muy, muy presente. Y esto, tratar de que la evidencia sea la correcta y sobre todo muchas de la investigación de vacunas y medicamentos que se está realizando ahora para coronavirus, tenemos que tener en cuenta que es en gran parte financiada por los estados. Y esto es algo que es muy importante. El otro día veía, por ejemplo, la vacuna que está probando Gilead, recibió un presupuesto de más de 100 millones de euros, de libras esterlinas por parte del gobierno del Reino Unido. Entonces, si los estados y la sociedad en su conjunto está dando dinero
a los investigadores y a las farmacéuticas para desarrollar medicamentos, luego no se puede permitir que el sistema perverso de patentes actúe para cobrar de nuevo a los estados por segunda vez por el pago de esos medicamentos. Y en el caso de nuestros países, uno de los principios principales éticos que debe imperar es el de la solidaridad, en este caso el de la solidaridad entre estados, en este caso, el de que hay un consenso internacional de que no se cargue el coste a los países de rentas medias, a los países de rentas bajas, de los medicamentos y de las tecnologías sanitarias. Y creo que así como por el otro lado estamos exigiendo que debe haber condonación de la deuda para poder afrontar las consecuencias sociales y económicas, en este caso debemos plantearnos de que los costes no se transmitan hacia los países de rentas medias y bajas. Listo, Fer, creo que hice lo mejor que pude para tratar de contestar todo. Sí, muchísimas gracias. Nada más para decirles que hemos tomado nota de las siguientes preguntas y que intentaremos incluirlas en las siguientes exposiciones. Pues está la de Daniel Wappenstein, justamente en el tema de fisioterapia y pacientes con necesidades cotidianas de servicio, denunciando el brutal abandono y por ende la violación del derecho, de los derechos a la salud, a la vida digna en personas con discapacidad baja, media, severa. Está Harold Álvarez planteando que cuán ético es que un cardiólogo sea la cabeza del manejo de una crisis epidemiológica, si debió aceptar el cargo, si se debió poner a una persona en otros campos. Y nuevamente Daniel planteando que es imposible pensar en solidaridad desde el Estado ecuatoriano, al menos ahora. En efecto, para nosotros es fundamental abrir este debate, esta necesidad de pensar la salud más allá de las visiones convencionales que la proponen sin historicidad, sin territorialidad, sino pensar la salud como un proceso históricamente determinado, como un proceso además determinado social y ecológicamente. Así que les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos en estos muy importantes webinarios o seminarios virtuales. Queremos agradecerte muchísimo, Andrés, por tu exposición, por la generosidad en todo tu trabajo, en lo que has compartido con nosotros, en las respuestas a las preguntas. Y queremos también invitar a la siguiente conferencia. No sé si pueden ayudarme con las diapositivas finales, Gaby. Recordarles que el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar tiene actualmente vigentes tres programas de maestría, un programa de doctorado, un programa de postdoctorado. Tenemos la maestría en epidemiología y salud colectiva justamente, que es, digamos, el espacio del que ha nacido esta red de epidemiología y salud colectiva, pero está también el programa doctoral, el doctorado en salud colectiva, ambiente y sociedad, está en este momento en su segunda cohorte, el programa de postdoctorado en salud colectiva. Tenemos las maestrías en acupuntura y moxibustión y la maestría en trastornos del desarrollo con mención en autismo. La presentación no está todavía, compañeros, activan. No sé si le pueden activar y ampliar, por favor. De la misma manera, quisiéramos compartir con ustedes algunos programas emblemáticos del área de salud, el programa Andina Ecosaludable, el programa Andina Saludable, nuestro Observatorio Regional de Salud Colectiva, en el que estamos colgando toda la información de estos webinarios, de estos seminarios virtuales, tanto las presentaciones como los videos completos. Si me ayudan poniendo la diapositiva para que puedan tener, por favor, la información. Y, bueno, tienen también el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Queremos contarles que la universidad ha hecho un esfuerzo importante para liberar todas las publicaciones académicas que ustedes las encuentran ahora gratuitas en el repositorio de la universidad. Aquí tienen ustedes justamente el sitio web del repositorio, tienen la información de las direcciones del área de salud, de la dirección del SILAB Salud y del programa Andina Ecosaludable. Y si podemos retroceder un poquito, por favor, compañeros, aquí están todos los programas y finalmente los links de los programas emblemáticos del área. Andrés, también han pedido tu contacto, no sé si antes de cerrar sería posible que les escribas en el chat.
Fer, en la portada y en la lámina final de la presentación está mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter, por si quieren contactarme. Perfecto, entonces ustedes tienen al margen, se ha subido la presentación y también a sus correos electrónicos les llegará la presentación completa de cada uno de los seminarios. Quisiéramos cerrar invitándoles, por favor, la última diapositiva al cuarto seminario virtual. Estará dictado por el colega doctor Rodrigo Enríquez. Él trabajará COVID-19, pruebas diagnósticas de la industria farmacéutica, críticas, limitaciones, desafíos y urgencias. Muchísimas gracias una vez más. Mil disculpas a quienes no pudimos dar respuesta con las preguntas. Tomamos nota del tema de discapacidades. Seguro lo vamos a trabajar en los siguientes seminarios virtuales. Y para los compañeros que estaban pidiendo información sobre el sistema de monitoreo epidemiológico comunitario que están llevando los pueblos y nacionalidades indígenas en coordinación con algunas organizaciones sociales, por favor escríbanos que con gusto les compartimos la información y les ponemos en contacto con estos grupos. De la misma forma me habían pedido información sobre la Red de Epidemiología y Salud Colectiva. También con mucho gusto pueden escribirnos, están invitados a participar, también invitados e invitadas a participar de este espacio. Una vez, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, gracias a todos y todas, y nos vemos el próximo jueves. Gracias a los compañeros de la Unidad de Gestión Virtual de la Educación. Muchísimas gracias, siempre muy atentos y muy prolijos, y a todas las compañeras del área de salud que están detrás de cada uno de los detalles y de los arreglos. Muchísimas gracias a todas y a todos los compañeros del área. Muchísimas gracias, Fer, también, y nos vemos el próximo jueves, ¿no? Gracias, Andrés. Gracias, María Fernanda, de parte de la Unidad de Gestión de Educación Virtual. Y les invitamos también a llenar la encuesta que se encuentra en este momento en el chat. Su opinión es muy importante para nosotros y nos servirá para seguir preparando futuros eventos. Una buena noche y gracias por su participación.